Hola, buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Estamos aquí en la tercera sesión de Sociales y Ciudadanas. El día de hoy no nos pudo acompañar la profe Diana. Espero pues que nos vaya bien. De pronto les pido que me tengan un poquito de paciencia si me enredo o algo con los comentarios, porque pues me toca a mí sola. Entonces, vamos adelante. Entonces, hoy vamos a trabajar, recuerden que en las sesiones anteriores habíamos trabajado en el componente de pensamiento social. El día de hoy vamos a trabajar con el segundo componente de la clase de la prueba de sociales y ciudadanas, la segunda competencia, que es interpretación y análisis de perspectivas. Perdón. Entonces, esto lo que nos va a evaluar la prueba en este componente, en esta competencia, es la habilidad de los estudiantes para analizar la información que circula en la sociedad sobre asuntos políticos, económicos y culturales, con la intención de valorar argumentos y explicaciones sobre problemáticas sociales e identificar intereses, opiniones y perspectivas de personas y grupos sociales. Recuerden que, como decíamos en las sesiones anteriores, la realidad social no son verdades absolutas y matemáticas, ¿no? Que funcionan igual aquí y en Cafarnaún, ¿no? Todo está dentro de un contexto. Y para nosotros poder comprender esta realidad, pues debemos analizar esa información en el contexto, ¿no es cierto? Evaluar de dónde viene esa información, cuál es el interés de una persona, de una institución al decir una cosa u otra o al proponer una explicación para determinada problemática o determinada situación. Y esta competencia lo que busca es que nosotros seamos capaces de identificar cuáles son los intereses o los argumentos involucrados en cada caso, en cada situación o problemática que se nos presente, para poder pues analizarla, ¿no? No significa que haya una opinión o una manera correcta de pensar, digamos, la prueba no está diciendo todos tenemos que ser de la opinión de tal cosa, no. Lo que importa es que para sea cual sea la opinión o la conclusión a la que lleguemos, hayamos tenido en cuenta los elementos, ¿no? Los aspectos fundamentales de esa situación problemática o de ese evento o de esa circunstancia social de la realidad, que hayamos tenido en cuenta toda la información relacionada para poder evaluarla y sopesarla. Por eso la afirmación 3, que es esta, dice que el estudiante contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos. Contextualiza, es decir, es capaz de ubicarlo en un contexto, es decir, en una realidad en la que tienen relación y en la que son interdependientes muchas dimensiones, ¿no? Dependen unas de otras y viceversa, ¿cierto? Y evaluar, es decir, que podamos nosotros jerarquizar eh, los argumentos o las informaciones, saber de dónde vienen y qué importancia tiene ese origen, ese argumento, ¿no? Para poder nosotros explicar o proponer una hipótesis de explicación o de comprensión de la realidad, ¿no? De análisis de una situación específica. Para eso es importante tener en cuenta esta diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un prejuicio y un argumento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se identifican? ¿No? ¿Cómo identificar la manera en que se relacionan diferentes argumentos sobre asuntos sociales o políticos? Hagamos el ejercicio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un prejuicio y un argumento? Cuéntenme aquí por el chat. ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿Si es lo mismo? ¿Son nombres distintos para decir lo mismo o cuál es la diferencia? Dice, el prejuicio es algo que damos por hecho de algo en específico. El argumento tiene bases
Me perdió. El argumento tiene bases y el prejuicio no. Es una pregunta. Bueno. Prejuicio, normalmente una valoración negativa. Tomar todos los puntos de vista, no solo el de uno. El prejuicio es algo de suposición. Prejuicio, como dice la palabra, es algo que hacemos antes de entrar a un contexto. Prejuicio es más cercano a nuestro pensamiento. Un argumento es algo que nos hace asegurar algo. Y argumento es algo conciso, que uno expone y el otro ataca. Bueno, es cierto, como dicen algunos de ustedes, el prejuicio por lo generalmente es negativo, pero no siempre, digamos. El prejuicio, como su nombre dice, es una opinión preconcebida, digamos, es una idea que tenemos de algo. Esa idea puede ser positiva o negativa, la mayoría de las veces, digamos, coloquialmente utilizamos esa palabra para referirnos a opiniones negativas sobre algo, pero lo fundamental del prejuicio es que es una opinión que nosotros tenemos antes de entrar a analizar cualquier cosa, ¿no? Incluso pueden ser prejuicios positivos, entre comillas, ¿no? Yo puedo tener el prejuicio de que las personas con determinadas características físicas tienen determinadas características en su personalidad y esas características me gustan. Eso sería un prejuicio. Es decir, yo no estoy analizando, no estoy razonando, no estoy evaluando la situación, sino que antes de entrar a ella, yo tengo el prejuicio y digo, yo pienso que esto, ¿cierto? Tengo una opinión preconcebida, que muchas veces, pues eso, por supuesto, viene de nuestra formación, ¿no? De nuestra historia, del lugar donde estamos, donde crecimos, de la cultura en la que crecimos, de las ideas de nuestras familias o de las personas en las que confiamos y por las que nos guiamos, ¿no? Dice Annie, prejuicio no tiene fundamento, el argumento tiene bases fuera de nuestro pensamiento. Tienes razón, sí, digamos, a veces hay ideas que se convierten en prejuicios y esas ideas puede que en un principio hayan tenido una razón, pero cuando se vuelven un prejuicio, cuando yo tengo un prejuicio es algo en lo que creo antes de analizar, antes de pensar, antes de centrarme en una situación específica, yo ya decidí qué opino, ¿no? ¿Qué pienso de tal cosa? En cambio, el argumento es un razonamiento, ¿cierto? Es un razonamiento que aplicamos para tomar una decisión, para analizar, ¿no? Muchas veces vemos en la realidad, el prejuicio es una opinión, exactamente. El prejuicio es una opinión, y no está mal tener opiniones, o sea, claro que tenemos que tener opiniones. Lo que pasa es que hay opiniones informadas y opiniones desinformadas, ¿no? Es posible que yo haga un razonamiento, analice una situación, tenga en cuenta unas informaciones y las sopese, y como resultado de ello, decida tener una opinión, ¿cierto? Y está bien. No necesariamente está mal. El prejuicio es subjetivo, sí señora, el prejuicio es subjetivo. Sí, yo soy del pensamiento de que casi todas las cosas en la vida son subjetivas, porque somos sujetos, ¿no? No somos objetos. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero sí, el prejuicio es subjetivo, pero sobre todo es una cosa que no hemos analizado, que damos por sentado antes de entrar a analizar. Y se diferencia del argumento, que el argumento es algo a lo que llegamos, es un razonamiento, es una explicación a la que llegamos después de analizar unas ideas, ¿no? De sopesar una información. Esto significa que después de un razonamiento, digamos que de alta calidad, una afirmación dejará de ser prejuiciosa. Sí, señor, Andrés, así es. Cuando yo ya analicé, cuando yo ya razoné, cuando ya sopesé los elementos de determinada situación y tomo una decisión, pues eso ya no es un prejuicio, eso ya es un razonamiento, digamos, eso ya es una
un resultado de un ejercicio mental en el que yo estoy teniendo en cuenta unas informaciones para tomar una decisión, ¿no? El prejuicio es algo que yo solita pensé y decidí que me gusta esto y ya. Bueno, me gusta no tanto porque me gusta es una cuestión de gustos, pero aquí alguien ponía un ejemplo que me parece muy bueno. ¿Cómo era? Sara, creo. Argumento, la ropa de segunda mano es un reuso de los recursos ya explotados. Eso es un argumento. Y el prejuicio al respecto dice, la ropa de segunda mano es de muertos. Exacto, yo puedo tener un prejuicio, ¿no? Y mi prejuicio puede ser, la ropa de segunda mano es porque la gente que se murió, los familiares de las personas que se murieron, fueron y la pusieron a vender de segunda mano. Eso es un prejuicio porque yo no tengo información suficiente para saber, ¿no? Y seguramente lo más probable es que el origen de esa ropa sea muy diverso, no toda será de alguien que haya fallecido. Y el argumento puede ser, la ropa de segunda mano es un reuso de los recursos ya explotados. En cualquier caso, que haya sido el origen de esa ropa de segunda mano que yo voy a comprar, Chapinero, donde sea, pues lo que está pasando con esa ropa es que estamos reutilizando unos recursos, digamos, estamos evitando que eso se convierta en basura rápidamente, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta esa diferenciación. ¿Por qué es importante? Digamos, eso es una situación en la que nos encontramos todo el tiempo, en la realidad, que vemos en nosotros, en nuestros familiares, en nuestros amigos, en los medios de comunicación, en todas partes. Tenemos que verificar, tenemos que estar atentos a cuál es un prejuicio, cuál es un argumento, es decir, qué viene de un razonamiento y qué viene simplemente de una creencia que yo decidí tener antes de analizar, ¿no? Entonces, en esta sesión vamos a tener dos objetivos principales, que es inscribir una fuente primaria dada en un contexto económico, político, cultural. Las fuentes primarias pues son los datos, ¿no?, que yo recojo del origen de una situación. Entonces vamos a ver cómo se inscribe una fuente primaria dada en un contexto económico, político, cultural, y vamos a evaluar las posibilidades y limitaciones del uso de una fuente para apoyar argumentos o explicaciones, ¿no? No todos los argumentos son pertinentes para cualquier situación, ¿no? Entonces es importante, digamos, tener en cuenta esto y poder evaluar cuáles son las posibilidades y cuáles son los límites de las fuentes. Las generalizaciones, aunque no en todos los casos, también suelen ser prejuicios. No necesariamente, digamos. O sea, la generalización es un tipo de razonamiento que es útil, ¿no? Que nos sirve para participar en la realidad, ¿no? No quiere decir que cada específico detalle tengamos que, digamos, no es imposible hacer generalizaciones, ¿cierto? No todas las generalizaciones son prejuiciosas. La generalización es un razonamiento que cuando yo evalúo un 100% de situaciones y el 98% de situaciones me dan una razón, pues yo puedo generalizar, sabiendo, por supuesto, que en la realidad, como lo hemos dicho muchas veces, las cosas no son blanco y negro, nada es absolutamente algo, ¿no? Sí hay prejuicios positivos. Lo que pasa con los prejuicios es que yo decidí antes de pensar, ¿no? Y lo que vamos a hacer es pensar antes de decidir, ¿no? Para tener opiniones informadas, no simplemente continuar como en unas ideas preconcebidas, porque sabemos que la realidad, pues, cambia. Entonces, bueno, para esto es importante que tengamos en cuenta que es una fuente primaria. Dice, información recuperada sobre un momento o suceso específico que pueda tener interés en ser investigado, ¿cierto? La fuente primaria es, como su nombre lo dice, primaria. Primaria quiere decir que es el dato, la información específica que sale del origen de la situación,
¿no? Una fuente secundaria es cuando me hablan de una fuente primaria, ¿cierto? Por ejemplo, un análisis de una situación, digamos, hay un estadista, ¿cierto? Una persona que hace informes estadísticos. Entonces yo voy y hago unas entrevistas en determinado lugar y digo, aquí hay tantas personas que se dedican a esto, tantas personas que tienen tal edad, ¿cierto? Tengo unos datos. Yo fui y recogí esos datos. Le digo, sí, mire, en esta población, en este municipio hay una población de tantas personas que se dedican a esta industria que están dentro de este rango etario. La fuente secundaria puede ser, por ejemplo, un análisis de eso, de esa fuente primaria, donde un sociólogo, un periodista me va a decir, mire, yo analicé esa información y entonces concluyo que a este municipio le serviría una empresa de tal cosa, porque esa es la mayoría de las personas que trabajan, que viven allí. Eso es una fuente secundaria, es decir, basado en una información primaria, recuperada, básica del origen de ese suceso, de esa situación específica, puedo decir cosas, ¿no? Pero lo primero es ir a la fuente, ¿no? Primero es la fuente primaria, como su nombre lo dice. Determinar si la información se enmarca en un contexto económico, político o cultural permite valorar la pertinencia del uso de una fuente. Este término de pertinencia es muy importante, ¿no? La pertinencia depende del contexto, ¿cierto? Si yo estoy hablando de capacidad adquisitiva de determinada población, pues eso es un contexto económico, ¿cierto? ¿Cuál es la relación que tienen esas personas con el dinero, con sus capacidades de compra o de adquisición? No necesariamente estoy relacionando eso con una creencia cultural o religiosa, ¿cierto? Depende de cuál sea la pregunta, pues vamos a, debemos evaluar, ¿no? Su pertinencia. Ahora, esto es muy importante, las dimensiones. Entonces sabemos que hay una dimensión política, una dimensión económica, una dimensión cultural, no son las únicas, por supuesto, ¿no? Recuerden que en la sesión pasada hablábamos de la geografía, ¿no? Pero aquí son especialmente importantes estas tres dimensiones. La dimensión económica, que es toda la que tiene que ver con el capital, ¿no? Con los recursos económicos, financieros, con los que se cuenta o que son necesarios para determinada actividad. ¿Cuáles son las relaciones entre esos actores en cuanto a su economía, en cuanto al dinero que están manejando o los recursos financieros que tienen? La dimensión política, aquí como está el muñequito, ¿no? Nos está hablando de cuál es esa relación en el gobierno, digamos, en la manera en la que nos relacionamos. Gobierno no solamente de la rama ejecutiva, sino cuáles son los principios sobre los que nos basamos para relacionarnos como comunidad, ¿no? Que es el señor político, claro, que está ya en esos cargos políticos, pero política también es toda nuestra interacción con nuestros pares, ¿no? Con nuestros iguales. Política también es nuestra actitud frente a las normas, por ejemplo, ¿no? También tenemos una injerencia política en lo que sucede, ¿no? Y la dimensión cultural, bueno, pues la dimensión cultural es aquello que son nuestras prácticas y nuestras creencias sociales, ¿no? Cómo hemos concebido la visión de nuestro mundo que tiene todo que ver con el origen en el que estamos y crecemos todas las personas. No es lo mismo una persona que haya nacido en Bogotá, Colombia, y que
haya crecido en una familia, digamos, católica, que una persona de la misma edad que haya nacido en la India, ¿no? Y que tenga una religión diferente o que tenga unas maneras de ver el mundo diferentes, o en Oriente, ¿no? Hay dimensiones culturales que tienen todo que ver con cómo interpretamos la realidad, cómo nos relacionamos con ella. ¿Qué es un principio? Pregunta Freddy. Bueno, pues un principio es aquello que nosotros culturalmente, sobre todo, valoramos como básico, ¿no? Como cierto. Es aquello que está en la base de nuestro razonamiento como pertenecientes a una cultura, ¿cierto? Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo. Permítanme ustedes aquí un segundo, yo trato de ponerme al día con los comentarios. Más allá de lo que significa algo no deseado o algo que no se espera, eso sale mucho en el ICFES. Bueno, pues para eso tenemos que evaluar cuáles son las preguntas y cuáles son los contextos específicos. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta sesión. Entonces, veamos a los ejemplos, a ver si logramos dilucidar esa idea. Entonces, el ejercicio nos propone que observemos este mapa. Entonces, vamos a ver acá. Los que estaban ahorita en la clase anterior de lectura crítica, bueno, esto es un texto informativo discontinuo, ¿no? Que utiliza imágenes, convenciones y textos. ¿Qué es lo que nos dice este mapa? Entonces tenemos en azulito, dice los 10 países europeos con más solicitudes de asilo. Y en vino tinto dice refugiados sirios registrados en países vecinos. Entonces vemos unos diferentes tamaños, ¿no es cierto? Que están acompañados por unos números, ¿verdad? Entonces, los azules son países europeos con más solicitudes de asilo. Entonces, Suecia tiene 127.935 solicitudes de asilo. Dinamarca, 21.980 y así. Y en cambio, Turquía tiene 3.650.067 refugiados sirios registrados en países vecinos, ¿no? Aquí está Siria. Entonces me está diciendo, de estos señores refugiados sirios, la gran parte están en Turquía, hay otros en Líbano, otros en Irak, otros en Jordania, otros en Egipto, y hay unas, y bueno, hay unos en Norte de África, y hay unas solicitudes de asilo en países europeos que tienen mayor cantidad de solicitudes de asilo, ¿cierto? Esto es un mapa que se tomó de BBC Mundo, de Noticias Internacional. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es posible afirmar que el mapa anterior hace parte de A, un estudio económico sobre Europa Occidental y Oriente Próximo, B, una investigación sobre las causas políticas de los conflictos árabes, C, un estudio sobre las creencias de grupos religiosos extremistas, o D, una investigación sobre los países receptores de emigrantes sirios? ¿Cuál dicen ustedes que es la respuesta correcta? D. Exactamente. Bueno. D de dedo. Sí, señor. Está muy bien. D. ¿Por qué? Es posible afirmar que el mapa anterior hace parte de una investigación sobre los países receptores de emigrantes sirios. Pues claro. Hay unos que son refugiados, que son los que están aquí en rojito, y otros que son los que pedimos asilo, ¿no? Claramente, muy bien, la respuesta correcta es la D. Excelente. Listo. Vamos con este otro ejemplo. Dice, nos dimos cuenta de que el precio de la carne no estaba subiendo, ni tampoco los ingresos de la gente.
se multiplicaron las vacas, pero los precios estaban por el piso y fluctuando. Fluctuando es decir, variando mucho, ¿no? El ingreso económico del departamento por ganadería se desplomó. Lo que sí vimos era que los mercados de las tierras se estaban disparando. Es una cita tomada de una sección de la revista Semana. Y la pregunta ¿es posible afirmar que la conclusión anterior hace parte de A, un estudio sobre los hábitos alimenticios de la región, B, una investigación sobre la distribución de la población, C, un estudio sobre el uso del suelo en zona rural del departamento, o D, una investigación sobre la educación rural en el departamento? ¿Cuál dicen ustedes que es la respuesta correcta? La C, la C, la C, muy bien, sí señor. Las otras opciones no son pertinentes. No sé si te refieres a esta o a la anterior. Bueno, alguien dice A. Bueno, la mayoría está en C, pero también hay unos que votan por la A. Entonces, analicemos esto. ¡Ay! Aquí. Dice, es posible afirmar que la conclusión anterior hace parte de, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Lo que sí vimos era que los mercados de las tierras se estaban disparando. El ingreso económico del departamento por ganadería se desplomó y lo que sí vimos era que los mercados de las tierras se estaban disparando. Entonces, la mayoría dice que es una investigación sobre la educación, digo, perdón, me confundí, lo siento. Dice, un estudio sobre el uso del suelo en zona rural del departamento. Esa es la correcta. Sí, señores, esa, señores y señoras. ¿Por qué no es la A? Un estudio sobre los hábitos alimenticios de la región. A ver, ¿qué nos están diciendo sobre los hábitos alimenticios? Nos dimos cuenta de que el precio de la carne no estaba subiendo, ni tampoco los ingresos de la gente. ¿Ok? Eso es todo lo que habla de algo que podemos relacionar con hábitos alimenticios. El hábito alimenticio de comer carne, ¿no? Que el precio de la carne no estaba subiendo. Pero lo que nos está diciendo todo no es solamente, no solamente nos está hablando del precio de la carne, sino que también está hablando de los ingresos en general de la gente, ¿cierto? Nos está diciendo que las vacas se multiplicaron, pues podemos relacionar que de las vacas sale la carne, ¿verdad? Pero que los precios estaban por el piso y fluctuando, ¿ok? El ingreso económico del departamento por ganadería se desplomó. Lo que sí vimos era que los mercados de las tierras estaban disparando, es decir, hubo una diferencia en los mercados de las tierras, ¿no? Que se estaban disparando, es decir, estaban cambiando, estaban haciéndose mucho más costosas las tierras en este lugar. Eso nos lleva, como a la mayoría de ustedes, a concluir que esto hace parte de un estudio sobre el uso del suelo en una zona rural, ¿cierto? ¿Cómo afecta el uso del suelo? Se desplomó la ganadería, exacto. No habla de cómo la gente se alimenta, exactamente. Hace una referencia a la carne y a la ganadería, ¿no? A las vacas, pero no nos está hablando de los hábitos alimenticios de nadie, ¿verdad? Mercados de las tierras, ahí está la clave, sí señora. Es verdad, en el mercado de la tierra. No, vale la pena leerlo todo para tener en cuenta parte de qué argumento está diciendo eso, ¿no? Si no, pues no podríamos deducirlo, pero tienes toda la razón en que mercados de las tierras es la clave. Y no es la D porque en ningún momento se habló de desinformación o que la población necesitara educación. Es verdad, exacto. Sabemos que estamos hablando de un contexto rural, pero no me están hablando de educación. No están teniendo en cuenta ese tema.
Eso nos lleva entonces a pensar en dos posibilidades, ¿no? En las que podemos usar una fuente, una información básica. Se puede usar la fuente para refutar, es decir, para contradecir o cuestionar determinada información o argumentos, o podemos usar la fuente para apoyar, ¿no? Para reafirmar o confirmar cierta información o punto de vista. Para eso nos sirve, digamos, lo que hacemos en el razonamiento es contraponer informaciones, contraponer argumentos para apoyar o refutar determinada conclusión, ¿cierto? Dependiendo de la situación específica. Entonces podemos usarlo o para uno o para el otro. La manera en cómo se escribe el texto léxico puede ayudarnos a llegar a una conclusión. Sí, claro, claro, digo, no vamos a encontrar el mismo tipo de construcción discursiva digamos, en una conversación cotidiana de un par de vecinos en la tienda, hablando mientras se toman un tinto, ¿no? O no vamos a encontrar el mismo manejo del discurso en esa situación, o en un artículo académico que está buscando sacar adelante una ley, digamos, ¿no? O un medio de comunicación que tiene determinados intereses o determinado público específico. Cada uno de ellos pues me va a hablar de una manera diferente, pero no es solo eso, ¿no? Importa el tono, importa el léxico, pero pues también las ideas son fundamentales. Vamos a analizar esta cuestión de refutar y de apoyar con este ejemplo. Entonces, tenemos unos argumentos. Entonces, estamos proponiendo tres ideas principales, ¿no? La primera es, el fracking es una actividad que provee oportunidades de empleo y garantiza el crecimiento económico de las regiones. Eso es una afirmación que puede hacer alguien. Dice, el fracking es una actividad que provee oportunidades de empleo y garantiza el crecimiento económico de las regiones. Otro argumento dice, la extracción de recursos naturales mediante el uso de químicos contamina el suelo y el agua. Y la tercera nos dice, aunque el fracking tenga un impacto negativo para el medio ambiente, es necesario para mantener la economía nacional. Entonces vemos que estos, el segundo y el tercero, son argumentos relacionados con el primero, ¿no? Lo primero, el fracking es una actividad que provee oportunidades de empleo y garantiza el crecimiento económico de las regiones. Una afirmación que se puede hacer, ¿cierto? Es una actividad y esa actividad implica unos empleos y esos empleos implican un crecimiento económico de las regiones. Y frente a ese argumento, podemos encontrar dos argumentos diferentes, digamos, dos ideas diferentes. ¿De qué manera se relacionan? A ver. Todos hablan sobre qué es y características. Todos hablan de qué es y cuáles son las características. Tesis, antítesis, apoyo a la tesis. ¿Se parecen? Ventajas y desventajas. Uno refuta y el otro en parte lo apoya. Todos hablan de las consecuencias del fracking. El primer argumento refuta, uno es oposición y el otro es a favor. Ok, listo. Sí, señores. Entonces, están relacionados, ¿cierto? Claramente, están relacionados porque todos nos estaban hablando de una actividad que existe en nuestra realidad, en nuestro presente, que es el fracking, ¿cierto? No todos son descriptivos. Es decir, el primero nos está describiendo una situación. El primero está describiendo una situación, ¿cierto? El fracking es una actividad que provee oportunidades de empleo y garantiza el crecimiento económico de las regiones. Entonces, eso es
Es una realidad que podemos comprobar, ¿cierto? Podemos ir a hacer un estudio estadístico y decir, listo, ¿dónde, en qué regiones hay fracking? Y allí vamos a encontrar que hay unas personas que tienen empleo en esa actividad y hay un crecimiento económico de esas regiones. Frente a este primer argumento, tenemos un segundo que está refutando y otro que está apoyando. Entonces, podemos decir, este segundo no está de acuerdo con que el fracking sea positivo, porque la extracción de recursos naturales mediante el uso de químicos contamina el suelo y el agua, ¿cierto? No me está diciendo, a mí no me parece el fracking y yo estoy en contra de eso. No tiene que decirme eso. Me está diciendo, contamina el suelo y el agua. Es decir, me está mostrando una consecuencia negativa de ese fracking. Sabemos que contaminar el suelo y el agua, pues, es una problemática gravísima en la que estamos todas las personas del mundo en este momento de la historia, ¿cierto? Entonces, esta idea me está refutando, está diciendo, hombre, es cierto lo que usted dijo, ¿cierto? Es cierto que provee empleo y crecimiento, pero está contaminando el suelo y el agua. Entonces, yo puedo decir que puedo deducir eso, un impacto negativo para el medio ambiente. O sea, yo sé, eso que usted me dijo es verdad. Yo reconozco que esa actividad contamina el suelo y el agua. Pero le digo, ¿cierto? Ahí es donde yo les digo que usted tiene que pensar de esta manera o de la otra. Usted reconoce, usted tiene que reconocer de qué manera se están relacionando esos argumentos. Ya usted con su criterio de persona adulta, pues podrá tomar una decisión. Lo importante es que lo haga teniendo en cuenta los argumentos, ¿no? Las informaciones. Habrá unas personas que dicen, vea, como contamina el suelo y el agua, pues no me sirve, no estoy de acuerdo. Y habrá otras que digan, pues aunque contamine el suelo y el agua, necesito que eso siga sucediendo porque si no, la economía nacional se cae y sería un problema más grave, ¿cierto? Pues lo que importa no es tanto lo que estamos, digamos, la opinión que cada uno tenga, cada uno puede tener la opinión que quiera, ¿no? Lo que su criterio individual le dicte, pero importante que reconozcamos de qué manera se relacionan, ¿cierto? ¿Cómo se refuta o cómo se... Podemos pensar, podemos decir que la primera es una afirmación que considera que es conveniente el fracking, porque solo lo que nos dice en esta primera afirmación es positivo, ¿cierto? Lo mismo, y el último, la tercera afirmación me está diciendo sí, aunque contamine, igual creo que es mejor para la economía nacional, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta cómo se relacionan esos argumentos. Eso es lo que nos va a pedir la prueba, saber identificar cómo se relacionan, ¿no? Cómo se apoya, cuáles son los argumentos que apoyan o que refutan determinada posición. Entonces podemos decir, los argumentos que apoyan el fracking es la economía nacional y los que refutan es la contaminación del medio ambiente. ¿Sí? Y bueno, pues cada uno tomará la decisión que a bien tenga. Veamos otro ejemplo. Esto es un fragmento adaptado del diario El País, que dice lo siguiente. En nuestra educación se castiga a todo aquel que se atreva a cuestionar, a poner en duda, a pensar por sí mismo. Y se premia la obediencia y la sumisión. Cuando llegan a los cursos superiores, la capacidad de asombro, la curiosidad y la duda están prácticamente muertas, desactivando con ello todo el potencial emancipador de la filosofía. ¿Qué importa que para entonces concedamos a nuestros jóvenes la libertad de expresión cuando hemos anulado su libertad de pensamiento? Se pregunta el profesor Eduardo Infante, reivindicando la instauración de la filosofía desde edades tempranas. Sí, este es el contexto. Y la pregunta con respecto a ese contexto es esta. ¿Cuál de las siguientes situaciones confirma la opinión del profesor? Ojo, confirma, ¿no? O sea, está de acuerdo con eso que nos acaba de decir el profesor.
A. Las nuevas generaciones se caracterizan por desafiar la obediencia y la sumisión que socialmente les son impuestas. B. La libertad de expresión de los estudiantes jóvenes es un aspecto irrelevante en su proceso de formación académica. C. Los estudiantes que ingresan a la educación superior tienen grandes falencias en la formulación de hipótesis críticas. O D. La filosofía es una carrera poco demandada en las universidades del país debido a su reducido campo laboral. ¿Cuál creen ustedes de estas opciones que es la que confirma la opinión del profesor? A, B, C. Listo, muy bien. Volvamos al contexto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el profesor? ¿Qué importa que para entonces concedamos a nuestros jóvenes la libertad de expresión cuando hemos anulado su libertad de pensamiento? ¿No? Esto es una pregunta retórica que hace él. ¿No? Retórica quiere decir que él mismo sabe esa respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que decimos? Pues que no importa, ¿no? Porque dice, pues ¿para qué les decimos que pueden hablar si ya no les enseñamos a pensar, ¿no? En nuestra educación se castiga a todo aquel que se atreva a cuestionar, a poner en duda, a pensar por sí mismo y se premia la obediencia y la sumisión. Cuando llegan a los cursos superiores, ya no hay asombro, no hay curiosidad, no hay duda y entonces no tiene un potencial emancipador, o sea, un potencial liberador la filosofía, ¿cierto? B, 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 C. Entre la B y la C. Estudiantes jóvenes es un aspecto irrelevante en su proceso de formación académica. O C, los estudiantes... Bueno, entiendo los que dijeron que B, pero hay que tener en cuenta una palabra muy importante de esta opción, que es irrelevante, ¿no? El profesor no está diciendo que sea irrelevante, necesariamente, ¿no? Sino que el hecho de que no importe, ¿cierto? El hecho de que la respuesta a esa pregunta retórica es que no importa, no es porque realmente no importe, es porque como no pueden hacer hipótesis críticas, pues, ¿para qué importa si se expresan o no expresan? Es lo que dice el profesor, ¿no? Hay una gran falencia en la formulación de hipótesis críticas. Es decir, los estudiantes no tienen la formación necesaria para pensar críticamente. Por tanto, pues lo importante no es la libertad de expresión, que la tengan o no, no porque ella en sí misma sea irrelevante, ¿cierto? Pues vamos, no es porque en sí misma esa libertad de expresión sea relevante o no. Lo que importa aquí es cuando hemos anulado su libertad de pensamiento, ¿sí? El profe nos dice, si ellos piensan, el problema es que han anulado la libertad de pensamiento y por eso, pues no importa si se expresan o no se expresan, ¿verdad? Me perdí aquí el chat. Tienen grandes falencias. La libertad de expresión no es irrelevante, exacto. Y no está, y miren el contexto en el que me está diciendo que qué importa, ¿no? ¿Qué importa que tenga libertad de expresión cuando hemos anulado su libertad de pensamiento? Y todo lo que dijo antes, ¿no? Todo lo que dijo antes de esta pregunta, que es la que se refiere específicamente a la libertad de expresión, me está hablando es de cuestionar, de poner en duda, de pensar por sí mismo, de la capacidad de asombro, ¿cierto? Todas esas capacidades que son las que permiten el potencial emancipador de la filosofía, el profe nos está diciendo, pues es que en la educación eso se castiga y no les enseñamos sino a obedecer y a ser sumisos. Por tanto, la libertad de expresión, pues
digamos que no importa tanto, es porque hemos anulado su libertad de pensamiento, no porque a él mismo no le parezca relevante o le parezca importante la libertad de expresión como tal, ¿no? Exacto, la libertad de expresión es un elemento que el profe está teniendo en cuenta después de compartirnos su opinión con respecto a su juicio, su valoración de una situación que él llama como que se castiga a todo aquel que piensa por sí mismo y se premia la obediencia, ¿cierto? Es la C, es la C. La respuesta a esta pregunta es la C. ¿Cuál de las siguientes situaciones confirma la opinión del profesor? Los estudiantes que ingresan a la educación superior tienen grandes falencias en la formulación de hipótesis críticas. Todas son situaciones en realidad. Todas las está planteando. Con la opinión que nos expuso el profesor en el contexto pasado, ¿cierto? Los que ingresan a la educación superior tienen grandes falencias en la formulación de hipótesis críticas, que es de lo que se está quejando el profe, ¿no? No pueden formular hipótesis críticas, por lo tanto tienen falencias cuando llegan a la educación superior, ¿sí? Entonces la respuesta correcta es la C. Exactamente, Juan Sebastián. Ayuda mucho a responder la parte que dice hipótesis críticas. Exacto. Hay palabras y hay fragmentos que son claves en una respuesta o en otra. No quiere decir que, o sea, es posible que se utilicen las mismas palabras claves en dos opciones, digamos, no podemos tampoco como sesgar tanto nuestra mirada y decir, no, pues si esta palabra se repite y esta palabra se repite, entonces esa es la que es. No necesariamente, tenemos que analizar las ideas en el contexto justamente, ¿no? Esa es la gracia, pues eso es lo que se pretende en esta competencia. Vamos a analizar el contexto de lo que nos están diciendo, el conjunto de esa idea que nos están presentando. ¿Ven? Listo, vamos con otro ejemplo. También es un fragmento tomado y adaptado del periódico El País. Dice, en una excavación reciente se encontró el fósil de una mujer de entre 17 y 19 años, enterrada hace unos 8.000 años junto a sus armas, lo que evidencia que la caza de grandes animales no era actividad exclusiva de los hombres prehistóricos. Tras su hallazgo, los investigadores han revisado otro centenar de enterramientos y han encontrado que más de un tercio de los cazadores eran en realidad cazadoras. Ese es el contexto, ¿cierto? Y la pregunta de ese contexto es, según el texto, puede concluirse que los resultados A, refuerzan el prejuicio sobre las mujeres como guerreras de las primeras sociedades humanas, B, refuerzan la idea de que las mujeres han sido relegadas a actividades del hogar desde el inicio de la humanidad, C, cuestionan el prejuicio sobre los hombres como actores sometidos a las órdenes de las mujeres, o D, cuestionan la idea de que en las primeras comunidades humanas había una división del trabajo por género. ¿Cuál es la apuesta que hacen ustedes? ¿Cuál dicen? La D, excelente. ¿Vieron? Re fácil, muy fácil. Así es, así es. Está fácil. Sí, es que está fácil. Vea, cuando uno le ponen un examen es porque uno ya está preparado para eso. Todo lo que ustedes han estudiado aquí para atrás los ha preparado para eso y les va a parecer re fácil, porque es fácil, porque ya lo sabemos. Tienen toda la razón. De este texto puede concluirse que la idea de que las primeras comunidades cuestionan la idea de que en las primeras comunidades humanas había una división del trabajo por género, ¿no? División del trabajo por género, ¿qué significa? Que los hombres hacen unos trabajos y las mujeres hacen otros trabajos. Entonces, lo que nos está diciendo este contexto es, mira que de pronto no es tan así, ¿no? Mira que hay unas razones
hay unos argumentos, unos hallazgos en unos enterramientos que nos proporcionan evidencias de que al menos un tercio de los cazadores eran en realidad cazadores. Es decir, que en esas primeras comunidades humanas, pues los hombres y las mujeres, pues podían hacer trabajos que de pronto nuestro prejuicio nos había dicho que no, que eso solo lo hacían los hombres, como son más fuertes, entonces ellos van a cazar. Mira, de pronto era un prejuicio, de pronto no teníamos la información suficiente para decir, hombre, si una tercera parte de los que hemos encontrado son cazadoras, pues de pronto no es que fuera una actividad exclusiva de los hombres, ¿no? Muy bien, esa es la respuesta correcta. Entonces, aquí hemos evaluado, digamos, hemos sacado una conclusión. Primero, estamos identificando si lo que se dice en este contexto refuerza o cuestiona, ¿no? ¿Recuerdan lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? ¿Cuáles son los que refutan y cuáles son los que apoyan? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es qué les están diciendo de esa idea. ¿Está a favor de algo o está en contra de algo? O a favor no, digamos, apoya determinado análisis o lo cuestiona, es decir, lo refuta. Está diciendo, de pronto no es así como pensábamos. Y entonces aquí, pues nos están hablando de una idea, ¿no? Que está siendo cuestionada por el resultado de esos hallazgos, ¿no? Está cuestionando una idea que nos propone la opción, ¿no? Que también se sugiere en el contexto. Han encontrado que más de un tercio de los cazadores eran en realidad cazadoras. Cuando nos dice eran en realidad cazadoras, ahí nos sugiere que de pronto es que pensábamos que eran todos cazadores, ¿cierto? Entonces, en este caso está cuestionando esa idea de que era una división de género absoluta, ¿cierto? Muy bien, excelente. ¿Listo? Entonces, para recordar qué fue lo que vimos en esta sesión, tenemos que tenerlo muy presente, muy en cuenta, es lo que esta competencia de interpretación y análisis de perspectivas va a verificar la prueba que nosotros ya dominamos, ¿no? 3 ideas muy básicas. La pertinencia de las fuentes primarias se valida a partir del contexto en el que se escribe, ¿cierto? Las informaciones vienen en un contexto, las ideas están en un contexto y de acuerdo con ese contexto, pues debemos evaluarlas, ¿no? No es solo el pedacito, sino que estamos en un contexto. Brian no dice que había más mujeres cazadoras, dice que al menos un tercio de los que han encontrado eran cazadoras. Un tercio no es la mayoría, pero por lo menos sí es una diferencia de lo que puede tener uno en un prejuicio, ¿no? Puede tener uno una idea preconcebida de que es que no, pues, los hombres son más fuertes, entonces son los que cazan. Mira que de pronto estos hallazgos nos están diciendo que no todos, ¿no? Que un tercio eran mujeres. Pues de lo que podemos saber, ¿no? Entonces tenemos que evaluar esto y esto es lo bonito de analizar. Puede uno salir de sus prejuicios, ¿no? De sus ideas preconcebidas, puede analizar las cosas y cambiar de opinión con base en argumentos, ¿no? En ideas. Que reconozcamos los argumentos no quiere decir que todos pensemos igual a la final, ¿cierto? Lo veíamos como en el ejemplo del fracking. Reconocemos unas cosas, ¿no? Sí, yo digo, aunque contamine, yo creo que es importante para la economía nacional. Y otros dirán, pues como contamina, mejor no lo hacemos. Los dos están teniendo en cuenta unos argumentos y unas ideas y unas informaciones que son reales, ¿no? No quiere decir que porque el otro
piense diferente a mí es que no pensó bien, no es que piense diferente a mí, lo que importa es que pensemos, ¿no? Lo que importa es que cada uno y cada una pues evalúe esos argumentos, llegue, reúna la información necesaria y según pues su propia visión del mundo, su forma de ser, cualquier cantidad de otros elementos, ¿no? Pues tome una decisión, ¿no? Y diga, me parece más esto, me parece más lo otro, pero siempre, ojalá, pues basados en argumentos, en informaciones, en posturas, no solamente en un prejuicio que yo sé y que no sé ni por qué, pero yo creo que esto es así. Pues bueno, pensemos, ¿no? Evaluemos. Las posturas y argumentos pueden ser contrarios, contrastantes o concordantes, ¿cierto? Se puede apoyar o se puede contradecir o pueden estar de acuerdo, ¿cierto? Y la utilidad de las fuentes depende de su propósito comunicativo, ¿cierto? Depende de en dónde lo encontremos. ¿Cuál es la idea de ese medio de comunicación o de ese documento? De cada pues, de cada texto y de cada contexto específico que nos estén pidiendo evaluar, pues depende de eso, digamos. Es importante tener en cuenta las fuentes y la utilidad de esas fuentes. ¿Para qué voy a buscar yo una información? ¿Cuál es mi objetivo con eso? Si tiene que ver con la economía o tiene que ver con la política o tiene que ver con la cultura, sabiendo que la realidad no es blanco y negro, ¿no? Que todo está conectado y todo depende, ¿no? Todo tiene relación. Pero sí podemos identificar unas dimensiones preponderantes en determinadas preguntas o problemáticas a las que nos estemos enfrentando, ¿cierto? Bueno, y pues eso es todo por hoy. Les agradezco mucho que me han acompañado, que me hayan tenido paciencia, hoy que me tocó a mí sola porque la profe Diana no pudo acompañarnos hoy, pero me alegra mucho que ustedes hayan estado aquí conmigo. ¿Cómo es? Creo que se me fue una pregunta. ¿Apoyar y estar de acuerdo no es lo mismo? Sí, sí, claro, sí, es lo mismo. Lo que digo es que no necesariamente todos vamos a sacar las mismas conclusiones sobre las cosas, ¿no? Depende de cada uno. No necesariamente el que piensa diferente como uno es porque no pensó. A veces sí. A veces uno no está pensando. A veces uno simplemente está repitiendo prejuicios. Pero no necesariamente el que saquemos conclusiones diferentes, pues quiere decir que no hemos pensado, ¿no? Lo importante es tener digamos, argumentos, informaciones suficientes. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por su atención, por su participación, de verdad que es muy importante. Recuerden entrar a Puntaje Nacional, encuentran todos los simulacros, encuentran material de apoyo y pueden pues prepararse mejor para esta prueba. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Y bueno, y mañana hay clase con otras profes también, ¿no? Martes, miércoles y jueves tenemos clases unas son a las 4 de la tarde, las otras son a las 5:30. Ustedes pueden verificar ahí en la página de Puntaje Nacional cuáles son los horarios para estar atentos y prepararse para su prueba. Un abrazo y chao. Hasta la próxima.